Ya está con nosotros el diputado Nelson Venega, diputado por el Distrito 6, por el Partido Socialista, presidente además regional de la colectividad. La primera pregunta, antes de que usted me responda en el saludo, diputado, ¿lo llamaron a propósito de este ajuste en el gabinete, el cambio hoy día, que a eso se demoró bastante, ¿eh? Hubo algunos contratiempos, Nicolás Cataldo que tenía complicado, me imagino, al equipo político. Y en definitiva, ¿lo llamaron a usted para algún cargo, no? Creo que sí. No, 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 todavía no, todavía no. Ah, Y si me hubieran todavía llamado no. tampoco lo hubiera aceptado, Carlos, porque yo he sido elegido hace poco con voto popular y por lo tanto y me debo principalmente a la gente que me eligió. Ya. Así que eso es algo que doy por descontado. Muy bien, el presidente Boric dijo que había sido, se sinceró, dijo, este es uno de los momentos más difíciles en mi vida política. Sale Siches, ¿no es cierto? Entra Toá, con lágrimas se despide Isquia Siches, ex ministro del Interior. ¿Qué le pareció de partida ese primer cambio? Yo creo que el presidente está asumiendo una actitud súper valiente, Carlos, y creo que de una u otra manera él está pagando de manera muy dura el hecho de haberse hecho cargo de un gobierno en un momento en que Chile está en una situación muy compleja. Aquí al presidente Boric, ya que a muchos se le olvida, le tocó tocar el país, le tocó tomar el país en una situación de caos absoluto, de caos sanitario, de caos económico, de caos de violencia. Aquí el presidente Boris parece que se le olvida que aquí el presidente Piñera dejó una situación muy compleja en nuestro país. Pero Nosotros, eso era un hecho de la causa, por diputado. por eso, pero eso no significa, por lo tanto, que él no tenga el legítimo derecho a decir que le toca vivir una situación difícil. Ah, por supuesto, sí, sí. Piense usted, por ejemplo, que nunca el déficit fiscal en Chile había sido tanto. Piense usted, por ejemplo, que a través de los IFES, de los bonos y de la ayuda social, se gastó toda la plata que se había acumulado durante el gobierno. Por ejemplo, no sé si usted se recuerda que cuando se hizo la política del superávit estructural en el gobierno de Ricardo Lago y el ministro de Hacienda era Eizaguirre, y en esa época lo que se hizo fue ahorrar un 1% del presupuesto y fue el superávit estructural para las épocas de las vacas flacas. Y yo le quisiera decir a la gente que se olvida de esto, es que ese dinero se lo gastó completamente en este último tiempo el gobierno del presidente Piñera. Entonces, por ejemplo, ahora a muchos se les acusa y se les dice quién no ayuda con bonos, con IFE y un montón de cosas, pero si la plata se la gastaron y se la gastaron en la época, insisto, quizás tenía que hacerlo, no estoy diciendo que no debía hacerlo, pero se la gastaron en la época más dura. Y entonces hoy día el presidente tiene que asumir lamentablemente una situación de un gobierno complejo con una derecha que siento yo que está siendo demasiado dura y parece que se olvidan que solo hace 4 o 5 meses atrás eran los que gobernaban este país. Entonces, las cosas hay que tomarlas en su justa dimensión también. Ahora, tiene razón usted. Efectivamente, cuando uno asume un cargo, asume el cargo y se tiene que hacer responsable de aquello. Pero también nos obliga a aquellos que tenemos mejor memoria a tratar también de enfriar un poco la situación y las cosas, porque pareciera, insisto, que la derecha hubiera hecho el mejor gobierno de la historia. Le creo si lo criticara Lagos, le creo si lo criticara Bachelet, pero no recordemos que hace 6 meses ellos estaban gobernando con Sebastián Piñera, que dejó una situación muy compleja en nuestro país. No es para empatar, pero al gobierno, el segundo gobierno del presidente Piñera, le correspondió tomar esta bola caliente de Quintero Puchuncavi. O sea, Quintero y Puchuncaví siempre ha existido Sí, problemas, ya sí. habían problemas estructurales desde hace mucho tiempo también, y a nadie puede desconocer eso, pero no, nadie podría desconocer que el presidente Piñera tomó un país que si bien venía con unos retazos que venían desde el año 1998, pero estaba aquí. Y cuando lo entregó el presidente Piñera, lo entregó acá. Ya. Y eso parece que a nuestros amigos y a nuestras amigas de la derecha se le olvida. Hoy día hubo mucha presión, se anunció cierre de puertas para ese eventual cambio que existió, pero que se revirtió de Claudio Cataldo. Así es, bueno, también hay que ser, a pesar de que yo apoyo el gobierno del presidente Boris, también hay que ser más prolijo, sobre todo en el entendido que la derecha, y mire lo que le voy a decir, estimado Carlos, para que quede ojalá es grabado esto, la derecha va a buscar cualquier excusa para no cumplir con el nuevo proceso constituyente. Lo va a hacer, porque si bien es cierto hay una desprolijidad que nadie puede desconocer,
Pero si nosotros nos empezáramos a chequear en los Twitter, cada uno de los Twitter, piense usted los Twitter que han enviado antiguos ministros. Entonces, si nosotros nos guiamos por esos parámetros, es muy complejo. Pero bueno, no hay que darles motivo tampoco. No hay que darles motivo porque imagínense, lo primero que hicieron, están con la amenaza acá, lo primero que dijeron, no, nos vamos a la moneda entonces. ¿Ah? Cuando el presidente de la República le estaba invitando a un gran acuerdo por respecto al proceso constituyente. Eso no había ocurrido, estimado Carlos, porque efectivamente el Frente Amplio fue bastante beligerante, y hay que señalarlo, bastante beligerante con el gobierno, por ejemplo, el presidente Piñera, pero nunca dejó de ir a la moneda. ¿Para qué decir los socialistas que siempre estuvieron yendo? Entonces, ¿qué quiero decir? No vaya a ser cosa, no vaya a ser cosa que la derecha lo único que esté buscando es una excusa para no cumplir con la palabra empeñada, y eso sería gravísimo. Bien, nos queda muy poco tiempo de la entrevista, diputado. Se refuerza entonces el socialismo democrático y el PPD como fuerzas al interior del gobierno o del gabinete del presidente Boric. Es decir, yo creo que esa es una señal que afortunadamente ha sabido leer bien el presidente. Y el presidente ha tomado una actitud valiente porque si él hubiera quedado preso de su propia coalición, perfecto, él hubiera quedado en una situación de lealtad absoluta con su coalición, pero el país se lo hubiera hecho ingobernable. Porque para gobernar se necesita una mayoría. Y eso significa concitar el apoyo de la mayor cantidad de gente y uno tiene que como líder o lideresa generar ese amplio acuerdo. Y yo creo que el presidente hizo algo muy inteligente y aquellos que apoyamos a este gobierno también tenemos que ser no mezquinos al respecto. Necesitamos ampliar nuestra base de apoyo electoral porque cuando se gobierna en democracia se gobierna con la mayoría, no se gobierna solo desde lo que uno considera correcto, sino que también ampliando el margen electoral. Y es de esperar, y es de esperar que aquello que ocurrió a nivel nacional también se dé aquí a nivel regional. De manera tal, por ejemplo, que también se abra este espacio para que haya una amplitud de partidos que también vuelvan a ocupar un lugar y un sitial importante en la definición de las políticas acá en la región. Se nos acabó el tiempo. ¿Una coalición más grande o dos coaliciones en vez de una? Es que lo lógico en la vida y en la política es tener una coalición. Esto no se puede gobernar con dos coaliciones. Ahora, tendremos que esperar que las cosas Decante. decanten con el tiempo, Sí. pero evidentemente nadie puede gobernar si es que tiene dos coaliciones, es como tener dos casas, es como tener dos familias. Como se nos acabó el tiempo, y me estoy tomando algunos segundos de más, Carolina Toa, en 10 segundos. Experiencia. Ya, se demoró uno. Bien, diputado, nos vemos en otra ocasión. Gracias. Chao, que esté muy bien, nos vemos. Muchas gracias.